muy bien. Yo sé que están deseosos de continuar aprendiendo a resolver ecuaciones diferenciales con el método de las diferencias finitas, particularmente en este caso en derivadas parciales. Este es el segundo video de método de diferencias finitas, la segunda parte, y como antes, yo soy la misma persona, yo soy Julieta Mateucci, docente de la materia. Así que arranquemos. Para el cálculo de diferencias finitas, en particular de ecuaciones diferenciales en derivadas parciales, vamos a trabajar con este tipo de ecuaciones, en donde la derivada vamos a trabajar incluso en segundo orden, podría aparecer de primero también, pero vamos a trabajar en general de segundo orden, en donde puede llegar a aparecer la derivada dos veces respecto de x, dos veces respecto de y, la cruzada y las derivadas parciales simples, digo, de primer orden. Formalmente estas ecuaciones diferenciales las podemos dividir en tres tipos, pensando en la forma parecida a la que tienen las cónicas, que son las ecuaciones elípticas, parabólicas e hiperbólicas. Y va a depender de estos coeficientes y del discriminante que forman cuando uno trata de despejarlo de manera cuadrática. Y ahí viene lo de que se parecen a las cónicas. En general, estos suelen ser problemas que vienen asociados a la física. Problemas concretos de la física. Por eso, para simplificar un poco toda esta escritura y no tener que andar escribiendo estos ganchos a cada rato, vamos a escribirlo con los subíndices. Bien, decía que estos suelen ser problemas propios de la física. Por ejemplo, si tuviéramos la derivada de primer orden y después la derivada dos veces respecto de x multiplicada por un alfa, en donde el alfa es positivo, y todo igualado a cero, esto es lo que se conoce como la ecuación de calor. En un alambre aislado, en donde no influyen otras fuentes de calor. Este es un problema parabólico y de una sola dimensión porque se habla de un cable, de un alambre. Si trabajamos de esta forma, en donde ahora tengo las de dos veces las dos cosas, es muy parecido. El alfa está al cuadrado, pero la diferencia está en que acá tengo la derivada segunda también. Acá tenemos la ecuación de ondas. Este es un problema hiperbólico. Y un problema, por ejemplo, elíptico de dos dimensiones puede ser la ecuación de Laplace. Esto es así como para mostrarles un ejemplo de cada cosa en esta parte. Vamos a resolver uno solo, con ejemplo concreto después, y el resto se resuelven de la forma análoga a la que vamos a hacer. Bien, tenemos esto entonces. Esto está escrito de nuevo en subíndices para que sea más fácil. Esta sería la ecuación de Laplace. Y esto refiere a transferencia de calor, pero ya en dos dimensiones. Bien, ¿cómo resolvemos esto? Va a ser recontra parecido a lo que hicimos antes. Es muy parecido al caso de una variable. De nuevo, este proceso va a tener dos partes. Una primera parte, en donde discretizamos, es decir, agarramos los nodos que armamos, solo que ahora mi dominio es un espacio de varias variables. Supongamos que fuera de dos variables, pero es exactamente igual si fueran tres o más. Y uno se imagina líneas rectas de manera vertical y horizontal, paralelas a los ejes, y en donde se intersecan estas líneas, ahí voy a tener mis nodos. En general, sobre el contorno, sobre la frontera, que ahora es de varias variables, o sea, ahora tiene más de una dimensión, voy a tener mis condiciones iniciales. Bien, esto se repitió, quién sabe por qué. Vamos a resolver esto. Vamos a hallar la solución al sistema de ecuaciones utilizando el método que corresponde a un método adecuado. Estos son como los dos pasos. Primero lo discretizamos
y después hacemos la resolución del sistema de ecuaciones que nos queda y con eso vamos a encontrar una aproximación a cómo está distribuido, por ejemplo, el calor, o cómo es la ecuación de ondas, o el sonido, o lo que corresponda. Bien, en este caso vamos a trabajar con ecuaciones diferenciales en derivadas parciales, ciertas condiciones de frontera o de contorno. Pero los pasos son los mismos. Primero vamos a discretizar. Una vez que tenemos el dominio discreto, utilizando estas derivadas en diferencias finitas, vamos a escribir nuestra ecuación diferencial para poder generar un sistema de ecuaciones algebraicas. Lo vamos a resolver y se acabó. Y ahí tenemos la solución aproximada. La parte pesada es el paso desde la discretización hasta el armado del sistema de ecuaciones. Un problema de diferencias finitas, método de diferencias finitas, como ya estaba dicho antes, es el método más simple, sobre todo cuando la geometría en la cual estoy trabajando es bastante uniforme. Si no, se complica un poco más, pero igual se puede resolver. Su mayor desventaja es que esto se complica un poco más cuando la geometría no es tan bonita. Cuando en lugar de una sección de un tubo tengo algo bastante extraño o de una forma rara. La idea es la misma, el dominio continuo lo vamos a reemplazar por una malla donde se cruzan estas líneas, los llamamos nodos, y es ahí donde vamos a calcular la solución numérica de la ecuación en derivadas parciales. Vamos a tener entonces una cierta cantidad de separaciones de nodos para cada una de las variables. Puede ser la misma o puede no serlo. Acá la n mayúscula y la n minúscula no necesariamente responden al mismo número, al mismo valor. Si yo tuviera algo rectangular, por ejemplo, sería esta una buena distribución. Si no fuera rectangular, igual podríamos tener una buena distribución. Si yo tuviera una geometría así, bueno, los problemas más fuertes van a venir dados con las condiciones de contorno, en cómo modelizo o parametrizo las condiciones de contorno, pero el resto va a ser igual. Entonces, por ejemplo, si yo tengo algo de cómo se propaga a lo largo del tiempo, una cierta variable en una sola dimensión, voy a tener que dividir por separado, dar un paso para el tiempo y un paso para este espacio. Como función es una función de dos variables que dependen de la x y del tiempo, pero formalmente uno lo dice que en la parte física es de una sola dimensión. Bien, acá tenemos las dos distribuciones que mencionábamos en el dibujito anterior, donde n y n, o sea, n minúscula y n mayúscula, son dos números de enteros positivos, no necesariamente iguales. L es la longitud del dominio espacial, o sea, la longitud del cable, por ejemplo, y T el tiempo final, porque siempre arrancamos en un tiempo cero. Para cada valor, cada nodo en X, cada división en X, va a ser I por la cantidad que me estoy corriendo, y lo mismo va a pasar para las divisiones en T. Vamos a hacer un ejemplo concreto en el caso de la ecuación elíptica. Primero lo voy a trabajar genéricamente a la elíptica y después vamos a trabajar en un caso más concreto. Un ejemplo puntual. La elíptica en general era esta expresión, la que teníamos
las dos variables, las dos derivadas dobles, las dos derivadas parciales de segundo orden de la misma variable, no está la cruzada y está igualada, están sumando y están igualadas a una función f de x, y donde tampoco están involucradas las derivadas primeras. Y tenemos, vamos a imaginarnos, un dominio rectangular. Este alfa, beta, gamma y delta pueden ser un numerito o una función. En cada caso, vamos a trabajar algo muy parecido a lo que hicimos en el caso anterior, en el video anterior, que teníamos un nodo y usábamos ese nodo y decíamos, bueno, si me adelanto y me atraso con la forma central de la derivada, usábamos esos dos valores, el propio, el que sigue y el anterior, para hacer una aproximación de cuánto valía la ecuación. Acá va a pasar lo mismo, solo que los cercanos son 4. Para cada nodo voy a tener uno superior, uno inferior, a izquierda y a derecha. Y, al igual que en el caso anterior, la idea fundamental de esto es encontrar cuánto vale la función que estamos buscando, esa u, en este caso, en cada uno de estos nodos. Esto es para un nodo cualquiera, ¿no? Lo vamos a repetir después a lo largo de toda la malla. Bien, vamos a repetir lo que hicimos en una sola variable. Si lo hago hacia adelante, miren, ahora estamos calculando la derivada parcial, o sea que solo incremento la variable x. La que le sigue sería solo incrementar de nuevo la variable x. Juntando todo esto, me queda la derivada segunda. Esto es para poder derivar esto de nuevo, vamos a necesitar la que le sigue. Como no hicimos el desarrollo de la derivada segunda antes, ustedes a lo mejor lo hicieron solitos, se van a dar cuenta que lo volvemos a necesitar otro h más. Junto todo esto y me queda que la derivada en segundo orden, la derivada dos veces respecto de x de la función, me queda la derivada respecto de x menos la derivada respecto de x en el punto, y acá es en el punto incrementado. Cuando reemplazamos por todo lo anterior, acomodamos un poquito y llegamos a esto. Derivar dos veces respecto de x en diferencias finitas hacia adelante, me queda esto. Esto fue hacia adelante. Podríamos repetir todo el procedimiento hacia atrás, de nuevo, y después centrarlo. Una vez centrado, queda esto. Que la derivada dos veces respecto de x me da dos veces la función en el punto, y eso se resta a la suma de lo que está antes y lo que está después, en la dirección de x. Si repito exactamente lo mismo en y, vean que da lo mismo, pero incrementando en y. Acá puse h, y acá puse k, porque los pasos en los dos sentidos, en las variables, no necesariamente son el mismo. Una vez que tenemos las ecuaciones que necesito, las diferencias finitas que necesito, reconstruyo la ecuación elíptica original. Discretizado, juntamos todo. A fines prácticos vamos a simplificar
esto suele ser bastante usual, tomar no solo equidistantes en un eje, sino que la diferencia y el paso sea lo mismo para ambas variables. Así se puede juntar un poquito. Y la ecuación que estamos buscando entonces es esto. Esta es una elíptica genérica. Para cada f puntual voy a tener una ecuación diferente. Esto se tiene que repetir después para cada uno de los nodos. Vamos a hacerlo ahora con un ejemplo concreto para que esto empiece a tener sentido. Yo espero que ya tenga sentido, pero por las dudas. Supongamos que tenemos esta ecuación, que es la de Laplace, en la que está igualado a 0. Fíjense que acá es donde yo digo que en los bordes, esto es rectangular, fíjense que tanto la x como la y se mueven entre 0 y 1/2. Cuando estoy en que alguna de las dos variables vale 0, todo esto es 0. Pero cuando vale 0,5, cuando estoy en los otros bordes, ya esto depende de una función. Por eso es que hoy decía que el alfa, beta, gamma y delta no necesariamente eran un número. Podrían ser funciones. Vamos a tomar el mismo paso para las dos variables. En ambos casos vamos a tomar 4. Por lo tanto tenemos que el h, y por extensión el k, es 1/8 en ambos casos. Bien, hagamos un dibujito para ayudarnos. Dijimos que teníamos n igual a 4. Eso quiere decir que tenemos 4 pasos. Esta es mi grilla. Esto es lo que me queda. Ojo que acá este 1, 2, 3 y 4 no son valores de x, así como este 1, 2, 3 y 4 no son valores de y. Son los índices, los nodos. La x iba entre 0 y 0,5. Bueno, acá me quedan, fíjense que con solamente 3 desconocidas en cada variable ya tengo 9 incógnitas, 9 nodos. Para simplificar más adelante cuando hagamos la cuenta, voy a decir que la función en P1 la voy a llamar K sub 1, en P sub 2 la voy a llamar K sub 2, en P sub 3 K sub 3. Bien, teníamos esto. Pero como ahora es una ecuación de Laplace, la f vale 0. Lo que hice acá es mandar para el otro lado este término y así poder igualar todo a 0. Entonces la ecuación de Laplace la obtenemos de esta manera. Vamos a aplicar esto a cada nodo. A veces, para recordar esto, porque estos son como muchas operaciones, ayuda a hacerse un esquemita de cómo tengo que hacer el recorrido. El esquema es diferente para cada ecuación. Como para recordarlo fácil, digo, bueno, tengo que hacer 4 veces el nodo en donde estoy, donde quiero calcular, menos una vez cada uno de los que la rodean. A esta posición, ¿no? Y eso igualado a 0. Ayuda a ordenar y armar el sistema de ecuaciones. Teníamos esto, ¿no? Entonces digo, se me había armado esta especie de stencil, que repito, es diferente para cada ecuación. Es cierto que todas las de Laplace van a tener el mismo stencil, pero si es otra ecuación elíptica u otra ecuación, no sé, parabólica o hiperbólica, van a tener distribuciones diferentes. Bien, entonces, cuando quiero calcular la función evaluada en el P sub 1, me ubico ahí. Entonces yo ya sé que va a ser 4 veces la función en el P sub 1 menos una vez la función en el P sub 2, una vez, negativo, ¿no? Menos una vez la función en el P sub 4, menos una vez la función en este punto, que es el nodo 1, 4, menos una vez la función en este punto, que es el nodo 0, 3. Recordamos que habíamos dicho que llamábamos K sub i a la función en cada nodo.
Entonces acá me queda exactamente lo que acabo de decir. 4 veces K1 menos K2 menos K4 es igual a esto que estaba restando, lo pasé para el otro lado, dado que no tiene variables, para ir acomodando el sistema de ecuaciones nada más. Pero sería menos una vez el nodo, el valor de la función en el 0,3 y en el 1,4, que mandados para el otro lado quedaron positivos. Paso al nodo que sigue. Y digo lo mismo. 4 veces esta, menos esta, menos esta, menos esta, más, o en realidad es menos, pero igualado del otro lado, el valor acá. Y en el que sigue, y en el que sigue, y el siguiente, y siguiente, y así vamos armando todas las ecuaciones. Gráficamente es más fácil de verlo, por eso sugiero a veces el uso de este stencil. Con todo esto, ahora le vamos a poner las condiciones iniciales, porque teníamos un montón que caían en los bordes. Bien, acá vuelvo a hacer la misma aclaración. Esto, las condiciones iniciales en el enunciado, vienen dados en términos de X y de Y, mientras que lo que yo estoy ubicando, cuando digo U sub 1, 0, estoy hablando de el nodo, el primer nodo a la altura de X, la línea 1 en X, la línea 0 en Y. Para evitar problemas, recuerden, esto sería el Y y el J, y acá tendríamos los X e Y que corresponden. Cuando estoy en Y igual a 1, corresponde a la X igual a 1 octavo, Y igual a 2, un cuarto, y así sucesivamente. Porque ahí digo, cuando tengo que calcular cuánto vale en el nodo 1, 4, eso quiere decir 1 de X, 1 de Y, perdón, 4 de J. Estoy acá. Y en este caso, en este punto, la cuenta yo la tengo que hacer con X igual a 1 octavo y la Y igual a 1 medio. Como estoy en el caso 0,5 de uno de los valores, X 0,5, uso esta expresión. Una vez que ubiqué todo eso, armo mi sistema de ecuaciones y se resuelve. Esto ahora les queda resolverlo a ustedes. Si aprobaron el primer parcial, saben perfectamente cómo hacerlo. Si no lo aprobaron, es buen momento para repasar cómo se hace. A algún masoquista lo podría querer hacer a mano y estaría perfecto también. Si tuviéramos otra ecuación diferencial, esta fue un ejemplo desde la elíptica, pero tuviéramos una parabólica, una hiperbólica o alguna otra, la idea es la misma. Lo primero que hacemos es discretizar, colocamos la derivada, puede ser parcial o no, dependiendo del caso, la ponemos directamente en la ecuación diferencial, reescribimos y acomodamos las cosas de las ecuaciones diferenciales para poder armar el sistema y resolverlo. Ahora, el trabajo es de ustedes. Así que, a trabajar, a consultar y a estudiar. Con esto termina la materia de este cuatrimestre.